tal, amigas y amigos de Sumando Voces en directo? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de todos los jueves. Como siempre, transmitimos por las redes sociales de Sumando Voces, las redes sociales de la red Herbol. También salimos en señal abierta por el dial de Radio Pío 12 de Oruro, la radio Fenacievo de La Paz, la radio Aclo Chaco, la radio Líder de Potosí y la radio Horizontes de Huanuni. Un abrazo a los directores de todas esas radios. Muchísimas gracias por haberse sumado a esta iniciativa de la sociedad civil. Estamos a 2 días de la transmisión de mando. Rodrigo Paz va a asumir la presidencia en reemplazo de Luis Arce y en el preámbulo ha hecho ya una visita a Estados Unidos y ha vuelto con la promesa de dólares. Sin embargo, todavía no sabemos si es que esos dólares van a estar condicionados, si es que se va a dictar un paquete de ajuste estructural en Bolivia, aunque a juzgar por las promesas y los programas dados a conocer en la campaña, sí hay una más o menos una idea de que se van a hacer ajustes, por ejemplo, en el precio de los carburantes y también en el tema del dólar, en el precio del dólar. Esas dos medidas, sin embargo, queremos saber cómo van a impactar en la gente, sobre todo en índices como de la pobreza y también de la desigualdad. Tenemos un estudio para mostrarles hoy, tenemos al autor de ese estudio y también un panel para debatir sobre el tema. Sin embargo, antes queremos ir al resumen de noticias de esta semana con mi compañera Jenny Escalante. Adelante, por favor. Amigos y amigas de Sumando Voces, gracias por acompañarnos en esta nueva entrega informativa. Empecemos. Defensores ambientales. Cuando está a punto de dejar el cargo, el presidente Luis Arce aprobó un decreto que crea el mecanismo de protección de las y los defensores de derechos humanos, pero lo hizo sin consultar a los supuestos beneficiarios, sin asignarle un presupuesto y lo puso bajo dependencia del Ministerio de Justicia, lo que compromete su independencia, según lo advirtieron 40 organizaciones de la sociedad civil. Leyes. La Asamblea Legislativa cerró su gestión sin aprobar la Ley 118 por los bosques, que buscaba frenar las quemas y promover un modelo sostenible, dejando una deuda ambiental para la nueva Asamblea. En contraste, en tiempo récord, el Senado sancionó la Ley de Protección Integral para hijos e hijas huérfanos víctimas de feminicidios. Además, la Cámara de Diputados aprobó la autonomía indígena del territorio de Chaya, de la nación Soras en Cochabamba, tras más de una década de espera. Crisis. La crisis de combustible en Bolivia refleja el agotamiento del modelo energético basado en los hidrocarburos. Según el CETLA, la caída de la producción de gas desde el 2014 disparó las importaciones, que hoy cubren gran parte de la gasolina y el diésel, mientras el consumo crece por subsidios y la expansión vehicular. Carla Ayaviri. La doctora Carla Ayaviri, médica del Hospital General de Oruro, fue acusada del asesinato de su sobrina Luz y pasó 3 meses en la cárcel La Merced, donde sufrió golpizas y torturas psicológicas. Su inocencia se comprobó cuando un video mostró que la niña jamás había sido maltratada por ella. Hoy, aunque fue sobreseída, Carla sigue luchando por recuperar su trabajo y por justicia, en un país donde la detención preventiva sigue siendo una condena sin sentencia. Soluciones. La bahía Coana en el lago Titicaca sufre una grave contaminación causada principalmente por las aguas residuales, basura e industrias del Alto. Los comunarios viven entre el hedor y el agua café, afectando su salud, el ganado y la pesca. Para mitigar el daño, recurren al uso de totoras y bofedales, plantas que actúan como filtros naturales, aunque ya están sobrecargadas. Pese a los esfuerzos de limpieza y reforestación impulsados por el gobierno y la gobernación, el problema persiste por la falta de plantas de tratamiento y el continuo vertido de desechos, lo que amenaza con colapsar el ecosistema del lago. Ponemos punto final a este resumen informativo. No se olviden que pueden visitar nuestras redes sociales para conocer más noticias. En Facebook nos encuentran como Sumando Voces Bolivia, en X como Sumando Voces Bo, en TikTok como sumando.voces y nuestro portal web www.sumandovoces.com.bo.
Gracias, Jenny, por ese resumen y quiero completar ese reporte diciendo que la expresidenta Yanine Áñez acaba de ser liberada de la cárcel de Miraflores. Recordemos que ella ha estado presa durante 4 años y medio, acusada de haber perpetrado un golpe de Estado en Bolivia. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia ha anulado esa sentencia que le había dado 10 años de cárcel y ella ahora ha sido liberada. Hace apenas unos minutos ha salido del penal de Miraflores. Muy bien, ahora sí vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. Empezamos con Joaquín Morales. Él es economista y director del Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales de la UPB, la Universidad Privada Boliviana, y uno de los autores del estudio del costo social del ajuste. Adelante, Joaquín. Hola, Mary, muchas gracias por la invitación. Muy bien, y también nos acompaña Enrique Velasco. Él es especialista en desarrollo y director de la Fundación INACET, Instituto de Asistencia Social Económica y Tecnológica. Bienvenido, Enrique. Gracias, Mary. Un gusto de compartir contigo y con Joaquín esta conversación. Muy bien, quiero mostrarles, amigas y amigos, unas 4 láminas que hemos preparado para resumir este estudio, de tal manera que ustedes tengan claro de qué estamos hablando. Bueno, el estudio titula El costo social del ajuste, documentos de debate, ha sido elaborado por Oxfam Bolivia y el Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Privada Boliviana. La metodología usada se llama SEC, Compromiso con la Equidad. Sigamos, por favor. ¿Qué dice sobre el tema de la eliminación de la subvención a los carburantes? Dice que va a tener un impacto en la pobreza porque la pobreza va a aumentar o aumentaría, la pobreza moderada, en 2.52 puntos porcentuales, mientras que la pobreza extrema aumentaría en 1.51 puntos porcentuales. ¿Cuál sería el impacto en la desigualdad en caso de que se elimine todo el subsidio a los carburantes? Se reduciría el ingreso del 20% más pobre en 9.2% y se reduciría el ingreso del 20% más rico en 3.7%. Sigamos, por favor. Esta simulación se ha hecho tomando en cuenta que el precio del diésel pasaría de 3.72 bolivianos a 8.68, es decir, el precio internacional, mientras que el litro de la gasolina pasaría de 3.74 bolivianos a 8.88 bolivianos. Esto representa un incremento aproximado del 135%. Veamos qué ocurriría con el tipo de cambio. El impacto en la pobreza sería el siguiente: aumentaría la pobreza moderada en 10.8 puntos porcentuales si es que se produce la devaluación, es decir, si es que se nivela el precio oficial del dólar con el precio paralelo. Y la pobreza extrema aumentaría en 4.7 puntos porcentuales. ¿Cuál sería el impacto en la desigualdad? Se reduce el ingreso del 20% más pobre en 28.5% y reduce el ingreso del 20% más rico en 14.6%. Aquí la pregunta es si esto ya se ha producido, porque la devaluación de facto existe ya desde hace varios meses. Eso le vamos a preguntar al especialista en unos segundos. Y tenemos una última lámina que nos explica que la simulación, el estudio se ha hecho en el escenario de que el tipo de cambio oficial se ajusta al tipo de cambio paralelo vigente al 1 de julio de 2025. Esto quiere decir que sube de 6.96 a 16.35 por cada dólar. Esto representaría un incremento del 135%. Estas son las láminas, pero bueno, empezamos ahora sí con Joaquín Morales, simplemente preguntándole si es que este estudio se mantiene, esta proyección se mantiene, tomando en cuenta que en los últimos días hemos notado que el dólar ha empezado a bajar, está por debajo de los 12 y de pronto hay gasolina en las estaciones de servicio. Esto tendrá que ver con la proximidad del cambio de gobierno, con este ánimo positivo que se ha reflejado en el país, o es que es un tema estructural. Adelante, Joaquín, por favor.
Muchas gracias. Sí, efectivamente hay varias puntualizaciones que hay que hacer. Una de las importantes es que esta es la primera parte de un estudio que se ha compuesto en 3 volúmenes y va a ser interesante también que hablemos de ellos un poco más adelante. Específicamente sobre las láminas, sí, hacer predicciones sobre cosas con las bases de datos que teníamos. Tú sabes que las bases de datos de Bolivia no son generalmente muy actualizadas. Entonces, efectivamente es un escenario hipotético de cómo afectaría antes de la devaluación de facto, como se le ha llamado, la depreciación. Entonces, no son cosas que van a pasar, sino cosas que probablemente ya están pasando. Ahora te digo que probablemente ya están pasando porque no las estamos midiendo, ni nosotros, ni el INE, ni absolutamente nadie. Los datos que vamos a tener del 2025, con suerte los vamos a tener el próximo año o hasta quizás en 2027. Y eso es súper problemático, ¿por qué? Porque como es una situación de urgencia, obviamente el objetivo es identificar a quienes serían los más afectados frente a este choque, una parte que es el ajuste que ha prometido el futuro gobierno, pero también una parte del ajuste que se está haciendo solo, que se está haciendo por las fuerzas del mercado. Y entonces, como te digo, esto probablemente ya ha sucedido en gran medida, los efectos dramáticos ya están ahí, y estos efectos dramáticos ni se los ha medido, ¿no? Entonces, por eso estamos obligados nosotros a hacer proyecciones con datos del pasado. Tú conoces ese chiste que dice que un economista es alguien que es muy bueno para predecir el pasado, pero estamos francamente en esa situación. Y segundo, que no han habido acciones sociales, no han habido acciones de contingencia. Una de los grandes misterios, de las grandes paradojas, es cómo frente a esta presión tan fuerte en los bolsillos de los hogares y que afecta mucho más a los hogares más pobres, como sale de las mediciones, no ha habido una presión social muy fuerte, ¿no? Como que todo el mundo está esperando a ver si pasa algo bueno, a ver si cambia el gobierno. Y lo que dices del dólar, aunque no soy yo particularmente financiero, pero mi intuición es que se ha dicho del optimismo, eso suponiendo que la gente se deja guiar únicamente por las emociones. Yo pienso también que se dejan guiar por una racionalidad muy fuerte, y la racionalidad muy fuerte es si es que si es que efectivamente va a haber una inyección de dólares, si es que efectivamente se va a liberalizar el tipo de cambio, si es que efectivamente se va a eliminar el cepo cambiario, ya no tiene tanto sentido acumular dólares como se lo ha estado haciendo, ¿no? Mucha gente acumuló los dólares, ¿por qué? Por la expectativa es que si va a subir, si se va a disparar a futuro, entonces mejor me los guardo en vez de utilizarlos ahora. Si mi anticipación es que no van a ser tan caros en el futuro, entonces quizás no tiene tanto sentido guardármelos y los empiezo a vender porque quiero tener un poco de liquidez para mis actividades cotidianas, y me doy cuenta que son varios los actores que están empezando a vender al mismo tiempo, entonces sube la oferta de dólares y empieza a bajar su precio. Así que puede ser que haya una parte de optimismo, pero yo creo que hay una parte sobre todo de racionalidad muy ligada a la especulación, en los que se dicen, bueno, parece que va a haber nomás una estabilización, ¿a cuánto será? 11, 12, bueno, eso es obviamente muy difícil de predecir, pero que esa estabilización hace que los agentes están anticipando que no tiene tanto sentido estar guardándose los dólares, y como tú sabes, los dólares no se los están guardando en el banco, porque no se los puede usar los bancos, sino que los están guardando sea en casa bajo el colchón o en las cuentas de algún otro país. Muy bien, entonces muchas de las cosas ya están sucediendo, nos dice, es decir, este ajuste que tendría que venir por decreto, digamos, tal vez el decreto venga simplemente a formalizar algo que ya el mercado ha realizado, ¿no? Que es, por ejemplo, una devaluación de facto o qué sé yo, precios de combustibles elevadísimos, por ejemplo, que están pagando sobre todo los sectores agropecuarios del Oriente, que han dicho que han tenido que comprar del mercado negro, ¿no? Sus combustibles. Bueno, ahora vamos con Enrique Velasco. Queremos una reacción externa a este informe. Queremos que nos diga cuál es su opinión del informe, también a la luz de las propuestas que ha hecho Rodrigo Paz para llegar al poder. Adelante, Enrique, por favor. Gracias, Mary. Bueno, primero quiero partir celebrando el hecho de que se hubiera corregido en parte la injusticia con la expresidenta Yanine Áñez. Celebro mucho que ya pueda ir a casita tranquila y salga de todo este martirio que ha estado teniendo. Dicho eso, yo creo que el estudio que estamos analizando ahora tiene varias cosas que son interesantes, pero que también nos están mostrando que quizá
hemos partido de un diagnóstico muy rígido en el sentido de que el déficit fiscal necesariamente implicaba que el Banco Central tenía que emitir dinero y que esa emisión de moneda automáticamente se reflejaba en inflación. Entonces, todo el mundo estaba anticipando este mecanismo tan directo, si se quiere, pero hemos visto que en realidad el dólar, el tipo de cambio y todo lo demás ha ido cambiando en función de factores absolutamente externos. Y de hecho, la última caída por debajo de 12 en los últimos días nos está mostrando que en realidad en la economía boliviana hay dólares, en los hogares hay dólares. Lo que pasa es que no hay certeza de cuál es el valor de ese dólar. Y claro, como hemos tenido el dólar permanentemente como un precio de referencia en toda la economía, la inestabilidad que ha habido en su cotización, pues ha hecho que algunos precios suban mucho más rápido que otros, etcétera. Y entonces tenemos una especie de incertidumbre que seguramente el momento que se decida que el dólar vale 12, 13, 14 o 15, si bien va a haber quizá ni tan fuerte ajuste, porque como ya se ha mencionado, probablemente mucha de la gente ya, en el comercio en particular, ya ha ido incorporando o actualizando sus precios a una expectativa de un tipo de cambio de alrededor de 14 o 15, ¿no? Es interesante ver que si uno proyecta lo que habría valido el dólar en Bolivia, si se mantenía el tema del bolsín entre 1986 y el 2005, resulta que el dólar ahorita estaría alrededor de 14 bolivianos por dólar, ¿no? Y entonces parecería que el bolsín más o menos funcionaba bien y está reflejando nomás la realidad. Entonces, dicho eso, creo que es importante darnos cuenta que ahorita es muy difícil tratar de tomar alguna posición definitiva respecto al precio del dólar, este tipo de cosas, porque hay muchas cosas que están en la penumbra, que están medio flotando, ¿no? Conforme se vaya tranquilizando el tema político, conforme se vayan viendo las medidas económicas que se van a tomar, yo creo que el proceso se va a volver relativamente más manejable. Repito, porque al final del día lo que esto nos está diciendo que en realidad en la economía boliviana, bajo el colchón, hay dólares y no, la situación no es tan desesperante como parece. Yo diría esto como un primer punto, pero creo que el estudio, por lo menos en la parte que tú has mencionado, Mary, está mencionando que habría un efecto muy fuerte en el aumento de la pobreza, bueno, significativo, digamos, en el incremento de la pobreza y todo lo demás. Pero eso es natural porque nuestra economía, lamentablemente, por lo menos a nivel de América Latina, es una economía que tiene muchísima gente al borde de la línea de pobreza y centavos más, centavos menos, resulta que te ponen dentro o fuera de la pobreza moderada, de la pobreza extrema. Entonces, los datos que estima el estudio, yo los tomaría con pinzas, digamos, no los tomaría con una precisión absoluta, porque como se ha reconocido también, los datos disponibles para hacer este tipo de estudios no están necesariamente muy actualizados ni son tremendamente confiables, ¿no? Entonces, creo que acá no podríamos, bueno, obviamente que la devaluación del tipo de cambio o el aumento del precio de los carburantes, sin duda va a afectar particularmente a la gente que está muy al margen o muy en la línea de pobreza, ¿no? Pero eso es de esperarse. Ahora, ¿cuál será la magnitud real? Repito, yo lo tomaría un poquito con pinzas, viendo además los otros temas que el estudio tiene y que vamos a comentar después. Muy bien, es decir, más allá de las cifras, porque puede ser de pronto hacer una proyección con el dólar a 16 o hacer una proyección con el dólar a 12, en fin, más allá, cifras más, cifras menos, el punto es que va a haber un impacto, ¿no? De eso partimos aquí, creo, en esta charla. Entonces, quiero preguntarle a Joaquín, ¿qué es lo que propone ese informe para aminorar ese impacto, para que no sea tan fuerte, para que los sectores vulnerables no sean tan impactados directamente? Adelante, Joaquín. Sí, mira, el punto de Enrique es muy bien tomado. Tiene toda la razón de que muchas veces tu pobreza, si estás por debajo de un umbral, ¿no? Debajo de una línea de pobreza, es mucha gente acumulada un poquito por encima, un poquito por debajo. Entonces eso es muy volátil, ¿no? Puede cambiar muy fácilmente, ¿no? Hay estimaciones, Jubileo tienen algo parecido a lo que nosotros hacemos y nos dicen, estaríamos volviendo hacia atrás 20 años, pero probablemente esa vuelta hacia atrás 20 años no se necesiten otros 20 años para volver a donde estábamos
perdamos, sino que la recuperación sea relativamente más rápida. Entonces, quizás el propósito, ¿no?, de realmente las salvedades metodológicas que están en el estudio, tratamos de ser lo más cuidadosos para que no se sobreinterprete lo que se tiene, es sobre todo identificar a quienes son los más vulnerables. Eso es lo que más nos importa. No encontramos tampoco sorpresas que son grandes, pero sí algo que vale la pena ponerlo en el debate y que quizás en el debate político ha sido visto de manera muy, muy pobre. ¿Quiénes son los más afectados? Ya lo sabemos, van a ser los que son pobres. ¿Cómo son los pobres en Bolivia? Bueno, las personas de bajos ingresos, muchos de ellos trabajan en el mundo agrícola y muchos de ellos trabajan en el sector informal, ¿no? El sector informal es un tema sumamente importante. Hay estimaciones de la OIT, del INE, etcétera, etcétera, que dicen que más o menos un 80 a 85% de la mano de obra en Bolivia es informal, ¿no? Estos informales, lo que mostramos en el volumen 2 del estudio, son en gran parte cuentapropistas, sobre todo aquellos que son urbanos, ¿no? Entonces, tienen una pequeña tienda, quizás tienen un pequeño puesto de comida, etcétera, etcétera. No tienen ningún tipo de protección social, ¿no? Y tienen la característica de que están emprendiendo, ¿no? Tienen un pequeño emprendimiento, tienen una pequeña inversión, y entonces se ha hablado mucho, y es lo que ha estado tanto en los programas de gobierno como en las posiciones de multilaterales, en lo que se tiene que hacer es identificar a esos pobres y darles una transferencia de dinero. Y nosotros argumentamos que eso puede ser interesante en un muy corto plazo, pero que probablemente sean medidas que no van a tener un efecto muy duradero, ¿no? Además que has visto que el debate político se ha vuelto sumamente tóxico alrededor de las transferencias y de los bonos y de decir que son un incentivo a la vagancia y no sé qué. Me parece que eso es totalmente absurdo, pero sí es cierto que el impacto puede ser de relativamente corto plazo. Y también es cierto que el problema que estamos enfrentando ahora es también un problema básicamente de producción, es decir, Bolivia no produce suficiente, si no tenemos dólares es porque no estamos exportando suficiente, porque no estamos produciendo. Antes lo que exportábamos era gas, eso ya no se puede hacer, o en todo caso no en lo inmediato, entonces habría que pensar en otra cosa. Entonces la propuesta va más dirigida en pensar en todo ese capital humano que se tiene, todas estas personas que están en el día a día emprendiendo, tratando de hacer crecer sus negocios, y vemos sus características, y sus características son pues de negocios a los que les cuesta mucho crecer, en los cuales hay relativamente poco dinamismo, en donde muchas veces están solas las personas, entonces emprendo solito, no tengo con quién trabajar. Una de las preguntas es ¿por qué hay tan poca asociatividad? ¿Por qué la gente no se junta y, ¿sabes qué? Haremos juntos un negocio, así tú te especializas en esa tarea y yo en otra tarea, y tenemos un concepto que es muy viejo en economía, que es la especialización de la mano de obra. Eso no existe. Yo tengo mi negocio y hago todo, desde las compras hasta la cocina, hasta servir en la mesa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué no? Ahora, los argumentos que se han utilizado muy típicamente es que el Estado es muy pesado, que es muy burocrático, que la carga impositiva es muy alta. Puede ser, pero no es el único factor, creo yo. Esos factores son unos factores más relacionados a la oferta de formalidad, ¿no? En realidad, hacer una empresa en Bolivia comparativamente al resto del mundo tampoco es tan imposible en términos burocráticos, pero sí es mucho más difícil que la gente demande formalidad porque no le ven realmente un buen beneficio, ¿no? No le ven una ventaja, solamente estoy pagando y tengo el riesgo de pagar multas. Y yo para que tenga sentido para mí ser formal, lo que necesito es que mi empresa sea un poco más grande. Si mi empresa es muy chiquita, la formalidad no es atractiva aquí o en Noruega, ¿no? Cuando es atractiva la formalidad es cuando mi empresa es grande, porque ahí sí necesito, qué sé yo, por ahí voy a contratar a gente, entonces van a querer tener algún tipo de protección laboral, o quizás quiero acceder a crédito y el banco me va a pedir papeles, quizás quiero exportar y ahí también voy a necesitar papeles, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta de fondo es ¿por qué no crecen estas empresas? Pensamos que hay entre varias cosas, uno es un problema de confianza interpersonal, ¿no? Es difícil confiar en los otros. Una de las cosas por las cuales es difícil confiar entre nosotros es que es difícil hacer contratos porque es difícil confiar en el sistema de justicia, ¿no? Entonces, obviamente, confiar en el sistema, si hay poca confianza en el sistema legal, eso tiene efectos secundarios sobre la confianza interpersonal porque es difícil hacer contratos, entonces poca asociatividad.
Otra razón es que la estrategia de sobrevivencia de muchos de estos microemprendedores es tener varias actividades, ¿no? Tengo una tienda, tengo un puesto en la Feria del Alto y tengo mi chaco de vuelta en el campo y además trabajo a veces en una cooperativa minera. Tengo varias actividades, entonces dentro de estas actividades es difícil empezar a consolidar esa confianza, esa relación de largo plazo que necesito para crecer. Y el tercer punto, que es evidente y lo han anunciado los candidatos antes y ahora el gobierno, es el acceso a crédito. Bolivia tiene una gran cantidad de microfinancieras y tiene una empresa que es una asociación pública-privada que se llama el Banco de Desarrollo Productivo. Existen estos productos financieros para acceder al crédito, pero los procesos siguen siendo terriblemente engorrosos y además las tasas de interés muchas veces son muy elevadas. Y yo sé que Enrique son temas que conoce muy bien, entonces va a querer decir cosas aquí. Entonces, podríamos pensar en por qué esta política de apoyo social no se enfoca, en vez de hacer transmisiones directas de efectivo a las personas, más bien en pensar en cómo podemos utilizar esa, que tiene que ser una reducción del gasto fiscal, no queda duda, no demasiado drástica, porque tampoco queremos abarcar completamente la economía, pero sí una reducción, pero los recursos que van a ser redirigidos a eso, ¿por qué no los ponemos en lo que francamente la mayoría de los bolivianos está demandando, en préstamos que pueden ser quizás con tasas un poco más bajas, o quizás que la banca tome un poquito más de riesgo, ¿no? Un poquitito más de riesgo, el riesgo es bueno porque genera innovación y nuevas ideas, un poquito más de pérdida, pero eso permitiría hacer básicamente un gasto, pero es un gasto social que puede ser sumamente productivo y ayudar a mucha gente. Muy bien, ahí está una propuesta más desde la visión empresarial, ¿no es cierto? Hacer que todo este dinero que se canaliza a ayudas sociales, a protección a sectores vulnerables, sea más bien para incentivar la producción, incentivar la formación de emprendimientos, en fin. Enrique, ¿qué opinas sobre eso y qué sensación te dejan las propuestas de protección social que tiene el estudio? Adelante. Bueno, mira, aquí voy a tener que discrepar bastante con Joaquín, porque precisamente en los últimos 40 años en la Fundación venimos analizando exactamente estos temas y por supuesto nuestro análisis es bastante diferente al que es el que predomina actualmente, ¿no? Respecto al tema del financiamiento, por ejemplo, no hace más de una semana hemos publicado una nota en la cual mencionamos que si uno ve la evolución del crecimiento de la cartera para el sector productivo, en el sector de agricultura, manufactura y construcción, y la compara con el crecimiento, con la tasa de crecimiento del PIB de estos sectores, se encuentra que prácticamente hay cero de correlación entre tasa de crecimiento del financiamiento y tasa de crecimiento del PIB de cada uno de los sectores, ¿no? De hecho, en el caso de la manufactura, por ejemplo, lo que se tiene que a partir de alrededor del 2019-2020, la cartera de crédito crece a un ritmo mayor que el caso del PIB. Y esto se muestra en extremo en el caso de la construcción. Hasta el 2014-2015, el PIB la tasa de crecimiento del PIB en la construcción iba al mismo ritmo que la tasa de crecimiento del financiamiento para la construcción. Pero a partir de 2014-2015, con el tema de la vivienda social y todo lo demás, resulta que el crecimiento de la cartera de crédito a la construcción prácticamente duplica lo que es el crecimiento del PIB sectorial, ¿no? Por lo tanto, lo que estamos viendo es que todo este énfasis en el tema del financiamiento no se refleja efectivamente en el hecho de que la economía de esos sectores, el aporte de estos sectores a la economía, crezca al mismo ritmo o a un ritmo razonable, ¿no? La cartera está creciendo mucho más rápido que el PIB, y eso, por supuesto, es una señal que ya la habíamos notado en 2013-2014, cuando hacíamos ver que en el caso del sector productivo no extractivo, el crecimiento interanual de la cartera era mayor que el crecimiento interanual del PIB. Esto significa que la deuda está creciendo más rápido que los ingresos y nos tememos mucho que dentro de poco vamos a tener malas noticias en este sentido, porque obviamente, y creo que ya se ha visto un poco con este diferimiento de pagos y todo lo demás, resulta que hay un sector que se ha sobreendeudado y por supuesto la economía o la actividad económica no les está permitiendo tener los ingresos suficientes para hacer frente a esta deuda, ¿no? Entonces, en ese sentido,
yo quiero retrotraerme un poquito allá al 1985, cuando empezaba la nueva política económica en Bolivia, y el Banco Mundial, yo era presidente de la Federación de Pequeña Industria, y el Banco Mundial vino con la idea de lo que es ahora la moda del microcrédito, el financiamiento, etcétera, etcétera. Y resulta que nosotros habíamos anticipado que en ese momento el microcrédito tenía una tasa de interés pues relativamente alta, 15, 20, 30, 50% de interés, y decíamos que era prácticamente imposible que alguna actividad productiva formal, a menos de que sea de pasta franca o alguna cosa así, era imposible que pueda manejarse con esas tasas de interés, y que todo eso iba a derivar a que gente que estaba actuando en el sector productivo iba a derivar al comercio, servicios, etcétera, etcétera. Y eso es exactamente lo que ha ido sucediendo, ¿no? No quiero ser peyorativo, simplemente quiero manifestar como un hecho lo que supuestamente eran ONGs que tenían que apoyar un poco a los pobres, terminaron siendo bancos muy solventes, pero la economía boliviana ha pasado de tener 55 a 60% de cuentapropistas a tener un 85% actualmente. Y también un pequeño estudio que hicimos con datos al 2017-2018, no, 15 a 17 más o menos, que es una encuesta que hizo la Cámara de Industrias con el INE para ver un poco cómo iba el tema de el cuentapropismo. Y el INE hizo un relevamiento de todo el sector manufacturero en general y encontró que había como 500,000 personas ocupadas en este sector y que tenían una producción de alrededor de 3.600 millones de dólares anuales, con una productividad promedio de alrededor de $7,000 por trabajador año. Pero después una encuesta más aterrizada en aquellos segmentos de la manufactura donde tenían una forma de distribución del trabajo y todo lo demás, implicaba alrededor de 88,000 trabajadores, pero con una productividad, con una producción de 3.400 millones de dólares y una productividad cercana a los $40,000. Para cerrar la historia, cuando uno analiza ¿cuál ha sido la productividad o cuál es la productividad de los sectores cuentapropistas? Es decir, de estas 410,000 personas que serían cuentapropistas en la manufactura, su productividad es de $1,400 a $1,500 por año, es decir, alrededor de $100 al mes. Bueno, esto, y ojalá lo voy a complementar en la siguiente participación, esto te está diciendo que el 85% de la población ocupada en este país está con un nivel de ingreso que prácticamente apenas les da para comer. Y eso significa que, por supuesto, va a preferir, en las condiciones que hemos tenido, de un dólar barato, un dólar fijo, etcétera, etcétera, aliento al contrabando y todo aquello, obviamente que ha preferido empezar a consumir lo extranjero y ha anulado el pequeño mercado que teníamos para la producción nacional. Bueno, cierro ahí por el momento, pero quisiera mencionar después un poco qué implica este dato que les he mencionado a ustedes en lo que ha sido la transformación de la economía boliviana, de una economía que estaba empezando a luchar por presentarse en el mundo, por sustituir importaciones de manera real, a una economía que es absolutamente mercantil actualmente, ¿no? Bueno, me gusta mucho que haya una contraposición de ideas y argumentos desde el momento que hemos presentado el estudio, ¿no? No solamente por los resultados, sino también por lo que se viene, digamos. Uno de nuestros invitados habla de dar acceso al microfinanciamiento y el otro, que es Enrique, nos acaba de mostrar las debilidades de esta política durante los últimos años. Entonces, a la luz de esto, la pregunta siguiente para Joaquín Morales es, ¿qué hacer? ¿No? El mismo estudio que acabamos de presentar nos dice que, por ejemplo, o sea, primero que tenemos este problema con el microfinanciamiento, pero el mismo estudio nos dice que incluso las asignaciones directas han perdido poder adquisitivo en los últimos años, precisamente por esta situación de inflación que estamos viviendo, etcétera, ¿no? ¿Cómo encarar entonces la política de protección social, Joaquín, tomando en cuenta, uno, la pérdida del poder adquisitivo, por ejemplo, de la renta dignidad, del bono Juancito Pinto, del bono Juana Zurduy, etcétera, y con esta problemática que nos acaba de exponer Enrique? Sí, mira, yo voy a discrepar en el sentido que estoy de acuerdo con Enrique en realidad. No pienso que lo que dice es absolutamente cierto. El financiamiento por sí mismo es insuficiente, ¿no? Se tiene ya experiencias, sobre todo en el sudeste asiático, de lo que se llama estos modelos de graduación.
estas empresitas, el problema es que no crecen, ¿no? Son demasiado pequeñas, entonces ahí ya hay cosas que parecen un poco inocentes, pero que tienen nomás sus pruebas estadísticas que están, que se tiene que complementar y obviamente esto con capacitaciones, a veces con transferencias de activos. Una cosa que se estima muy poco es la cohesión social, es decir, efectivamente que hay un tema de que las personas pueden hablar entre ellas, de que haya una facilidad de asociatividad. Hay varias cosas que en realidad están contempladas en una ley boliviana que se llama la Ley de Micro y Pequeñas Empresas del 2017, que ya tiene en consideración muchas de estas cosas y que es en realidad una ley relativamente avanzada, pero que ha sido como muchas veces poco reglamentada y peor todavía financiada, ¿no? Entonces ahí hay una oportunidad de estructuras ya vigentes que pueden ser interesantes de apoyar en vez de tratar de rehacer todo. Ahora, eso no quiere decir que todo tiene que basarse solamente en eso. Hay también un tema de transferencias, como tú lo dices, que ya son existentes, que obviamente es sobre todo para aguantar el choque y el impacto más directo del choque, ¿no? Y entonces ahí hay un debate bien grande si estas transferencias deberíamos hacer, bueno, básicamente borrón y cuenta nueva, hacemos un nuevo registro de todas las personas en Bolivia, quizás basándonos en el censo del año pasado, quizás basándonos en alguna otra información administrativa para decir de todos los bolivianos, estos son los que categorizamos como siendo de ingresos insuficientes y que deberían tener derecho a algún tipo de transferencia y estos no, ¿no? La idea de eso es obviamente focalizar, porque la idea es que no sea muy caro y darle a la gente que realmente tiene eso. Y la otra alternativa es decir, mira, ya hay estos programas que existen, tú los has mencionado, hay la Renta Dignidad, hay el Bono Juancito Pinto, el Juan Azuduy, y hay otros 14 programas adicionales, todos demasiado pequeños para ser vistos. Y la pregunta es si vale más la pena reforzar estos programas que están ahí o hacer una nueva estructura. La posición aparentemente ha sido más de hay que hacer una nueva estructura. Yo y la verdad que mis colegas de Oxfam con quienes hemos hecho el estudio somos muy cautos con eso, porque hacer una nueva estructura que se basa en datos administrativos existentes puede tomar mucho tiempo, puede ser que los datos administrativos no sean de la calidad suficiente, entonces ese enfoque puede ser problemático y además no sé si realmente el ambiente político está ahí, la viabilidad política me preocupa un poco, porque si vamos a hacer una categorización de estos son los merecedores de una transferencia porque son demasiado pobres, tú has visto lo que ha pasado después de las elecciones, ¿no? Para un grupo no ganó el candidato que quería y directamente han habido acusaciones con tonos racistas y demás, entonces a mí me preocupa mucho el tema de la estigmatización, ¿no? Ahora, cuando estamos hablando de que es, por ejemplo, la renta dignidad es bien costosa para el Estado, es cierto, pero también la renta dignidad es bien universal y le puede llegarle a mucha gente, ¿no? Entonces hay personas que tienen una jubilación muy decente, pero que también pueden estar cobrando la renta dignidad. Y ahí uno dice, bueno, eso no sé si tiene mucho sentido porque quizás quisiéramos usar esos recursos para recanalizarlos a la renta dignidad. La renta dignidad, como muchas cosas en Bolivia, se ha definido en términos nominales, es decir, se ha definido, este es el monto, el año de su creación y no se lo ha tocado. Entonces, por solamente el efecto de la inflación, su poder adquisitivo ha sido corroído muy fuertemente, ¿no? Y la otra crítica que se le hace es que estas transferencias a nivel latinoamericano tienen una característica muy importante. Cubren a mucha gente, es un porcentaje bien elevado de la población que accede a este beneficio, pero sus montos son bien chiquititos, ¿no? En realidad es como la mermelada que estamos esparciendo demasiado sobre el pan y entonces es una capita bien fina que está distribuida a todo el mundo. Entonces la pregunta es si se puede hacer eso, pero en vez de tener una lógica de, a ver, voy a detectar quién es el que necesita y le voy a dar, más bien los que podemos detectar más fácilmente son quienes no necesitan y les podemos quitar, ¿no? Y quienes no necesitan son justamente eso, son formales, tienen una jubilación, están en la gestora, quizás tienen el NIT de su empresa, quizás se puede ver cuántas propiedades tienen y quizás es más fácil verlos que decir, bueno, este no tiene activos. Uno de los problemas de hacer eso con el censo, por ejemplo, en el censo puede ver si tiene tele, si tiene radio, si tiene internet, etcétera, etcétera, cómo es su casa y puede decir ya con estas características, puede decir, esta persona tiene pocos recursos, pero no sabemos si esa persona realmente reside ahí
todo el año, ¿no? Sabemos que en el censo, por ejemplo, había una migración de vuelta al pueblo y quizás el cuartito que tengo de vuelta en el pueblo no tiene nada que ver con el departamento que tengo en la ciudad del Alto, entonces eso puede ser un problema. Y otra vez, una estrategia es la multilocalidad. Muchas veces tengo varios pequeños emprendimientos en varios lugares, entonces mi lugar de residencia no es totalmente obvio, ¿no? Entonces, la idea de cómo identifico a quienes habría que darles esas transferencias, de construir una nueva burocracia que tengas que hacer esas transferencias, puede ser que sea costoso, puede ser que sea lento, puede ser que sea muy, muy ineficiente. Entonces, la propuesta va mucho más en el sentido, usemos lo que está, con todas las críticas que puede haber a lo que está, pero usemos lo que está y mejorémoslo al tratar de no estar dando transferencias a las personas que no las necesitan y usar esos recursos para mejorar a los que sí las necesitan. Muy bien, entonces la propuesta es transferencias focalizadas para aquellos y aquellas que realmente lo necesitan y no para todos, porque se estaría apoyando a personas que no necesitan esas transferencias, por ejemplo, estos bonos, ¿no es cierto? Estos bonos sociales. Nos escribe Carlos Rodrigo Zapata y nos dice, ¿qué porcentaje de los cientos de miles de microempresas tienen acceso al crédito? Estimo que ni el 5%. Eso significa que el crédito está mal distribuido por falta de condiciones formales. Como dice Morales, la reducción de gastos fiscales debería ir de la mano de apoyo crediticio a estas microempresas. Obviamente, esto debe venir acompañado de otros instrumentos como una política de provisión de bienes y servicios públicos y colectivos destinados a la producción y al desarrollo local. Dejo por aquí la pregunta y quiero ir con Enrique Velasco para preguntarle sobre esta propuesta de focalizar las transferencias y diríamos que focalizar las medidas que se vienen también, porque fíjate que el tema del levantamiento del subsidio a los carburantes, ya Rodrigo Paz lo ha dicho en la campaña, que, por ejemplo, sería también focalizado. ¿En quiénes focalizar? ¿Cómo focalizar? Tanto bonos como medidas de ajuste que se vienen. Adelante, Enrique. Bueno, Armeri, uno de los problemas es que todo lo que ha mencionado Joaquín y todo lo que se ha venido haciendo, sobre todo en América Latina, bueno, a nivel mundial en realidad, con respecto a esto de las transferencias, parte del supuesto, errado en mi opinión, de que todo el mundo puede ser emprendedor. Y yo te digo, no todos podemos ser Messi, no todos pueden ser Shakiras, ¿no es cierto? Y por lo tanto, tampoco todos necesariamente tienen inclinación empresarial. Hay mucha gente que le gusta la filosofía, le gusta la música, en fin, y no piensa de ninguna manera meterse a hacer un negocio. Entonces, suponer que simplemente dándole plata a alguien automáticamente lo convierte en emprendedor, obviamente que es un error, ¿no? Y la persona le das la plata y seguramente no tienen la más remota idea de cómo va a buscar un socio, qué va a hacer, cómo distribuir su trabajo, en fin, entra pues a un mundo desconocido y normalmente el costo de esto es precisamente pues la cantidad de fracasos y de intentos. Ya son casi 40 años que se viene insistiendo en esto de los programas de apoyo, los programas de empleo, etcétera, que no funcionan, ¿no? Y en Bolivia en particular esto está complicado porque los gobiernos sucesivos han tenido pues la peregrina idea de suponer que el financiamiento es la respuesta. Y cuando uno ve qué es lo que está pasando en la realidad, vamos a encontrar que, por un lado, el gobierno con sus impuestos indirectos, porque son fáciles de colectar y todo lo demás, lo que ha hecho es que la producción nacional tenga un sobreprecio que puede ir entre el 15, 20, 30 o 40% por el IVA, el IT, el consumos específicos, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual encarece el producto final. A eso se ha sumado, digamos, el tipo de cambio fijo, el dólar, el boliviano sobrevaluado, que ha hecho mucho más fácil importar, y sobre todo por contrabando, porque además se ha fidelizado políticamente al contrabando. Entonces, si tú sumas un poco qué es lo que significa esto en cuanto a la capacidad de consumo de la economía boliviana y capacidad de consumo de los hogares, te vas a dar cuenta que los impuestos, ¿no es cierto?, que Mario Casón se ufana en decir que cada año rompe récords, bueno, esos impuestos son alrededor de 5.500 millones de dólares, que son recursos que se le están confiscando a la capacidad de consumo de los hogares. Estamos hablando acá de impuestos de dominio interno. Pero después tienes el financiamiento, ¿no? El financiamiento significa que los bancos, el sistema financiero, cada año está cobrando en comisiones, intereses, etcétera, alrededor de 4.000 millones de dólares que también salen de la capacidad de consumo de los hogares.
Si eso le sumas el contrabando, que se estima está en alrededor de $4.000 millones aproximadamente, y de apita le ponemos todo lo que significa los costos de la corrupción, la burocracia, que pueden ser fácilmente $1.000 millones, entre impuestos nacionales, el sistema financiero, el contrabando y la corrupción, tienes más o menos $15.000 millones que le estás restando a la capacidad de consumo de los hogares. $15.000 millones cada año. Entonces, si repensásemos el tema del manejo de la economía boliviana y partiésemos por darnos cuenta que este tema del déficit es un falso debate, ¿no es cierto? No hay ninguna economía en el mundo que no tenga un superávit comercial permanente que funcione sin déficit. El déficit es la regla, porque el déficit no es otra cosa que el dinero que queda en la economía cuando el gobierno gasta, ¿no ve? Y ese dinero que el gobierno gasta y queda en la economía es en realidad ingreso para los privados. En el caso de Bolivia, por todos lados se están haciendo políticas públicas que lo que hacen es reducir el circulante en la economía, y sobre todo, obviamente, esto afecta a los más pobres. Entonces, todo este tema que se está tocando acá, de las transferencias y todo aquello, podría probablemente resolverse sin necesidad de transferencias, teniendo las políticas correctas que le devuelvan a los lugares la capacidad de consumo que justifique las inversiones que van a crear empleo, ¿no es cierto?, bien remunerado, que van a generar la demanda para poner en marcha una economía autosostenible. Hoy por hoy, lo que hemos visto en la economía boliviana, repito, ha pasado de un 50-55% de cuentapropistas a un 85-87% en la actualidad. Bueno, eso significa que prácticamente no hay capacidad de demanda para lo que producimos. El componente importado de nuestro consumo ha pasado de 32% en 2005 a alrededor del 60% en la actualidad. Entonces, mientras no corrijas, mientras no te imaginas una economía que pueda funcionar de manera interna, es casi inútil pretender hablar de transferencias, hablar de cómo arreglas a través de este tipo de mecanismos el daño que se está haciendo, ¿no? Sin ir muy lejos, y para cerrar, las transferencias totales en bono Juancito Pinto, renta dignidad, Juana Zurduy de Padilla, etc., el año 2008, que se empezaron a pagar estos bonos, eran alrededor de 150, 200 millones de dólares. Ahora han ido subiendo, son casi 600 millones de dólares. Pero para que veas la relación, en ese periodo, la participación de la remuneración al trabajo ha pasado de un 36.1% en el año 2000 al 26% en el año 2014-2015. Es decir, la remuneración a los trabajadores entre el 2008 y el 2016, que es el último año para el cual llega el dato de la remuneración al trabajo, se les había quitado a la remuneración de los trabajadores alrededor de 200.000 millones de bolivianos. En ese periodo, todo lo que ha salido por transferencias de los bonos y todo lo demás no pasa de 40.000 millones de bolivianos. Es decir, la octava parte de lo que se les ha confiscado. Entonces, para cerrar, si no repensamos la forma como se maneja la economía de este país y cómo se involucra a la gente en la producción, en mejorar la productividad. Estamos con una productividad, te repito, en la manufactura de los cuentapropistas, con una productividad de $1.500, $1.600, que es absolutamente pobreza, ¿no? Bolivia en promedio tiene una productividad de $6.000 por trabajador. América Latina ya está por los 25.000. En la medida que no mejoremos aquello, todo lo que estamos hablando acá va a seguir siendo simplemente un discurso vacío. Yo creo que ahí es donde el nuevo gobierno tiene que ponerse las pilas, y todos, ONGs, todos los que tenemos metidos en este tema, realmente darnos el tiempo para pensar cómo encontramos soluciones de fondo, porque lo que estamos haciendo es cada vez más como que exprimir una toalla que ya está casi seca. El tema entonces es estructural, no solamente tiene que ver con 2 o 3 medidas que se van a dictar los próximos días, sino en repensar la manera de encarar la producción en Bolivia, ¿no? Ese sería como el fondo. Sin embargo, yo quiero invitarles a pensar un poco ¿cuáles son las lecciones que nos ha dejado el 21060? Porque se van a venir unas medidas, ¿no? Posiblemente, según lo que hemos podido ver en los programas. Durante el 85 hemos visto bastante desempleo, bastante impacto, etcétera, etcétera. Entonces, pensar un poco en el 21060, pensar en otras economías de la región para ver cuáles han sido los impactos
cómo se nos ha moderado. Y tres, si es que es mejor que estas políticas o estas medidas sean push out o que sean más graduales, justamente que el impacto no sea fuerte en los sectores más vulnerables. Empezamos con Joaquín, por favor. Sí, he tenido un pequeño corte al final. Mira, bueno, hay cosas que son muy diferentes de la crisis de los 80s, empezando por una sociedad que es sustancialmente diferente, ¿no? Es una sociedad más urbana, es una sociedad que con todo tiene un nivel educativo un poco más avanzado y también es una sociedad que ha tenido esa memoria histórica. Yo creo que gran parte de una especie de calma que está siendo conservada ahora es que la población tiene nomás una comprensión de lo que hay que hacer y lo que se tiene que hacer, ¿no? Creo que estas nociones macroeconómicas son un poco más claras. Hay también la experiencia histórica, entonces efectivamente creo que tanto los programas de gobierno como las multilaterales, por ejemplo, CAF, que ha sido el primero que ha dado luz verde, ha sido muy clara en que tiene que haber algún tipo de protección social. ¿Cómo hacerlo? Creo que ese es justamente uno de los puntos de discordia. Lo que dice Enrique es cierto, esto es un poquito de anestesia, ¿no? Necesitamos obviamente un cambio estructural que sea mucho más importante, necesitamos reactivar la productividad y eso no se hace, efectivamente no solamente es con créditos, se necesita el tema de la capacitación, el tema de activos productivos y demás, que estaba en línea con el comentario que nos hizo Carlos hace un momento, ¿no? Entonces, yo creo que una cosa que es muy importante es que las multilaterales que están viendo Bolivia y que están viendo, mira, les vamos a dar un poco de cash para que puedan salir del impasse y tiene que haber protección social. Pienso que tienen que estar bien en diálogo con los actores locales y entender muy bien cómo funcionan estos actores locales, ¿no? Lo que ha funcionado en otros países latinoamericanos no necesariamente puede funcionar en Bolivia, ¿no? ¿Por qué? Porque las condiciones históricas son diferentes, porque la realidad en los sectores en que trabajan son diferentes. Es efectivamente un problema. Creo que me han perdido un segundo ahí. No, perdón. No, es efectivamente un problema, es un problema muy grave de que 85% de la población sea cuentapropista y quisiéramos obviamente pasar a un sector industrial pujante, creciente, con empleados remunerados, idealmente con derechos laborales apropiados y demás, pero eso obviamente toma tiempo, ¿no? Ese tipo de política industrial, la política industrial que ha tratado de hacer el gobierno de Arce no ha funcionado, ¿no? Entonces hay que repensarlo y eso obviamente necesita muchos actores involucrados que lo hagan en el largo plazo. Cuando estamos pensando en un alivio inmediato, quizás no solamente a corto plazo, para largo plazo, hay una parte que sí puede ser de las transferencias, que igual creo que idealmente deberían ser universales, más con criterios de exclusión de los más ricos que realmente yendo a buscar a quien es pobre. Y segundo es cómo reactivamos ese sector productivo, ¿no? Entonces, ese sector productivo, hay un sector productivo grande, más o menos, que está ahí en Santa Cruz, pero sabemos que gran parte de eso no se reinvierte mucho en Bolivia, ¿no? Entonces, ahí el tema de los flujos que estaba mencionando Enrique también es importante, porque al final también mi déficit, si lo estoy financiando con inflación, no es pues realmente, no es realmente algo que se queda con los consumidores y están perdiendo poder adquisitivo, ¿no? Entonces, es la idea, creo yo, importante es ver la realidad, mirarnos al espejo, la realidad es que somos pues un país que se ha vuelto de cuentapropistas, no nos gusta, pero es la realidad, y que pase ese sector cuentapropista que tenga la capacidad de hacerlo. No todos van a ser, obviamente, un emprendedor de genio, pero que se pueda pasar de condiciones que son de sobrevivencia mínima a una vida más o menos decente. Entonces, no todos tienen que crear una multinacional, pero definitivamente un restaurante que funcione mejor, un taller que tenga unos cuantos empleados, que haga buenas reparaciones, un comercio que idealmente pueda empezar a encontrar productores locales para distribuir esas cosas, no me parece algo que esté totalmente fuera de lo realista, creo que está dentro del alcance, pero sí necesitamos utilizar los recursos, no solamente financieros, también recursos en capacitaciones, en conocimientos, a veces transferencias de activos productivos y también en términos de cohesión social, que es probablemente algo que nos falta, que permita que se puedan levantar estas pequeñas industrias, ¿no? Un tejido productivo
con pequeñas unidades, pero bien enlazado, bien constituido, como hay en, qué sé yo, sé que es lejano, pero en Alemania, no son solamente grandes empresas, hay estas pequeñas empresas, pero estas pequeñas empresas son pues generadores de valor, son generadores de empleo y son una buena fuente de protección social finalmente. Nos vuelve a escribir Carlos Rodrigo Zapata y nos dice, no es cuestión de tener aptitudes para ser empresarios, es una cuestión de necesidad. El emprendedurismo es un modo de subsistencia, no de acumulación, pero ese es el desafío, cómo convertir en empresarios a quienes buscan asegurar su subsistencia. El 85% de la población laboral se halla adscrita al sector informal debido a la absoluta carencia histórica de puestos de trabajo. Enrique, le doy la palabra, por favor. Yo había hecho una pregunta sobre esto de las medidas que se vienen, porque estamos súper ansiosos en el sentido de qué se viene, si va a ser todo de shock, va a ser gradual. ¿Cuáles son las recomendaciones para este momento económico y político también del país? A ver, nosotros en la Fundación tenemos una mirada muy particular, ¿no es cierto?, de cómo crece la economía. Y para nosotros el cálculo más fácil, más directo y más ilustrativo es que la economía crece en la medida que crece la gente empleada y en la medida que crece la productividad con la cual esa gente produce, ¿no es cierto? Entonces, si tú multiplicas el empleo por la productividad laboral, eso te dice exactamente cuánto crece la economía. El caso del 2026, si tomamos los datos del 2025 como base de referencia, cada año entran al mercado laboral alrededor de 120,000, 130,000 jóvenes, más o menos, ¿no es cierto? Normalmente de esos, no más del 15% tiene la posibilidad de un empleo relativamente formal y relativamente productivo. Pero si conociendo que tenemos un aparato productivo, una industria manufacturera, que está con una capacidad ociosa de aproximadamente el 70 al 80%, está produciendo un 20, 30% o 40% de su capacidad, pero si tenemos esa base y se corrigiese en los dos ámbitos que les he dicho a ustedes, en términos, por ejemplo, de eliminar todos los impuestos que van directamente a los productos, no voy a entrar en todos los detalles, pero simplemente se llega fácilmente a que si recuperásemos 40,000 puestos de trabajo con la productividad promedio de la manufactura, que está en los 30 y 40,000 dólares por trabajador al año, resulta que esos 40,000 empleos podrían generar entre 1.500 y 1.800 millones de dólares. Con eso, nuestro PIB el próximo año crecería alrededor de un 4%. ¿Sí? Entonces, claro, eso significa que obviamente va a haber un aumento en el déficit porque va a haber menos ingresos por el IVA, etcétera, etcétera. Pero esa reducción en lo que son los ingresos fiscales se compensarían enormemente como una transferencia directa a los hogares. Entonces, la caída de precios que tendrías como efecto de eliminar el IVA y todo aquello, permitiría a la gente absorber el impacto que pueda tener el aumento de los combustibles, el aumento de algunos otros insumos, ¿no es cierto?, que se va a dar, pero aquí tendrías una compensación directa a la gente en devolver su capacidad de consumo. Y si tú vas prolongando esta misma lógica hacia el 2030, incrementando cada año en 20,000 empleos bien dirigidos, que tengan mercado interno, etcétera, no tanto todavía pensando en exportación, porque no estamos en condiciones de hacerlo, pero resulta que tú puedes terminar el 2030 con un crecimiento del 8, 10 o 12% anual. Es decir, la economía de Bolivia es más pequeña que la economía de Sao Paulo o de Lima. Somos un paquetito, somos absolutamente manejables. Lo que pasa es que no queremos darnos cuenta de por dónde viene la solución, ¿no? Y cuál es el problema realmente y por dónde viene la solución. En ese sentido, somos optimistas. Ojalá el actual gobierno tenga la agudeza para realmente enfocarse y encontrar ese camino que nos permita movilizar a la gente, mostrarle que efectivamente pueden haber soluciones que beneficien a la gente, olvidarse de metas del déficit, etcétera. Lo que voy a decir es una herejía en términos del pensamiento económico tradicional, pero repito, las economías cuando han estado en situaciones de guerra han tenido déficit del 70, 80% y no se han muerto. Con el COVID hemos tenido déficit del 12, 15% y no nos hemos muerto. O sea, si el déficit se traduce efectivamente en una mejora en la capacidad productiva, en lo que llamaríamos el patrimonio global del Estado, no hay drama.
eso se va a ir superando en el tiempo, pero le vas a dar a la economía el empujón, el jump start que dicen los gringos, ¿no? Que pondría en marcha un proceso mucho más sostenible de desarrollo hacia adelante. Repito, yo soy optimista, pero creo que para que ese optimismo se traduzca en realidad, tenemos que realmente romper paradigmas y pensar fuera de la caja. Y eso es lo que nos está invitando a hacer Enrique, ¿no? Cuando nos dice el déficit es bueno. Parece chiste, pero no es chiste, pues. O sea, Enrique nos está planteando una propuesta enfocada a la producción y eso generaría empleo y eso movería la economía, etcétera, etcétera. El déficit es bueno, nos dice, ¿no? Entonces, evidentemente disruptiva la propuesta, pero interesante también para aportar al debate en este momento. Yo les agradezco a los dos por haber estado en el programa. Ya hemos llegado a una hora de transmisión, así es que les invito a despedir. Si se quieren decir algo más, pues a la hora de irse, adelante. Joaquín primero. No, muchas gracias por el espacio. Les invito a ver el informe. Efectivamente, hay muchos matices y hay muchas vueltas y no todo es negro y blanco, entonces estamos ahí. No hemos abordado la propuesta de Enrique, puede ser interesante verla, pero les invito, esto está disponible en la página de Oxfam, entonces ahí pueden ver los contenidos y hay mucho más de lo que hemos podido abordar en esta horita. Perfecto. Adelante, Enrique. Muchísimas gracias por habernos traído tu propuesta. Mencionarle a Joaquín que he leído el documento, tengo mis apuntes y con todo gusto te voy a mandar un poco mis observaciones. Repito, son totalmente fuera de la caja en cuanto a la forma, cómo se ha enfocado, pero hay argumentos y lo importante ahorita es que podamos pensar, podamos debatir honestamente, intelectualmente, buscando la mejor solución para el país. Y ahí la Fundación, por supuesto, está siempre dispuesta a hacerlo. Gracias, Mary. Muy bien, gracias a ambos y a ustedes, amigas y amigos, les invito a escuchar un pedacito de nuestro editorial. Como ustedes saben, tenemos nuestro editorial semanal. Empezamos con el título, dice un gobierno para todos. Rodrigo Paz, el presidente electo, empezó a gobernar antes de asumir el cargo. Hace bien porque la urgencia de la crisis es tal que se requieren acciones inmediatas para que el Estado siga funcionando y la vida de la gente no se vea aún más alterada. En las 2 semanas previas a su posesión se reunió principalmente con los gremios empresariales de Santa Cruz y El Alto, además de viajar a Estados Unidos a hablar con organismos multilaterales de financiamiento. A su regreso hizo una parada en Panamá donde logró el compromiso de la CAF para un financiamiento de $3.100 millones para los próximos 5 años, de los cuales el 15% será desembolsado casi de inmediato. Son buenas noticias para un país carente de dólares y combustibles y frente a eso albergamos la esperanza de mejores días para todos los bolivianos. En la medida en que le vaya bien al gobierno entrante, también le irá bien a Bolivia en su conjunto. Si bien es demasiado pronto para plantear demandas, es importante exponer algunos aspectos de contexto sobre la sociedad civil para que el gobierno de Rodrigo Paz los tome en cuenta a la hora de diseñar medidas y ejecutarlas. Lo primero que hay que decir es que Bolivia es un país diverso, conformado por un tejido social amplio que va desde los pueblos indígenas hasta los gremios empresariales, pasando por organizaciones sociales, comunidades locales, productores, academia, etc. Las primeras reuniones, los primeros viajes, el primer gabinete, las primeras medidas, todo eso será un termómetro del tipo de gobierno que se está instaurando en Bolivia. En ese marco es de esperar que las políticas de ajuste estructural que parecen inminentes sean acompañadas de políticas sociales efectivas que amortiguen el impacto de las primeras. No hacerlo llevaría al país a un retroceso, al incremento de la pobreza y a un ambiente social adverso al propio gobierno. Rodrigo Paz prometió capitalismo para todos. El punto es cómo hacer que en ese todos estén contemplados realmente todos. Para el final, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Como siempre, nos encuentran en el Facebook en Sumando Voces Bolivia, en X somos Sumando Voces Bo, en TikTok somos Sumando.voces y nuestra página es sumandovoces.com.bo. Les agradecemos por habernos seguido. En esta ocasión les hemos presentado un informe elaborado por Oxfam y también por la Universidad Privada Boliviana, donde nos hablan de del posible incremento de la pobreza y de la desigualdad en Bolivia a raíz de las medidas de ajuste estructural que se vienen. Concretamente, el levantamiento del subsidio a los carburantes y también la liberalización del tipo de cambio del dólar. Muy bien, les agradecemos por habernos seguido. Nos vemos el próximo jueves con más información y más análisis desde el punto de vista de la sociedad civil. Chao, chao.